Día Mundial de la Diabetes. Estamos con el doctor Daniel Santín, endocrinólogo, y con él vamos a hablar. Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Doctor, las estadísticas son bastante alarmantes porque Sí. se habla de 1 de cada 10 personas que padece diabetes en el mundo. En Argentina esa cifra es aún un poco más elevada. ¿Con qué tiene que ver esto? Y en realidad las estadísticas superaron las expectativas que se crearon hace más de 15 años. En el 2000 se decía que para el 2020 iba a haber alrededor de 250 millones de diabéticos en el mundo. Ya al día de hoy se está hablando de que en el 2020 va a haber cerca de 400 millones de diabéticos en el mundo. Claro. Y eso tiene que ver con muchos factores. Primero es que la gente vive más, la sobrevida es mucho mayor, entonces tiene más posibilidades de contagiar enfermedades. Pero la diabetes es una consecuencia de múltiples factores que hacen que con el correr de los años y el no cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos, la frecuencia y el número de pacientes diabéticos sea cada vez mayor. El paciente no corrige los hábitos de la falta de actividad física, de la mala alimentación, los riesgos del sobrepeso, de la obesidad. Y si a eso le sumamos factores hereditarios, factores de desarrollo durante la vida, por ejemplo, las parturientas que han tenido hijos mayores de 4 kilos de peso y no se controlan regularmente, tienen mucho más chance de tener diabetes que las que han tenido chicos con normopeso. Claro. Y así hay multiplicidad de factores que van llevando a que las sociedades de todo el mundo superen las estadísticas año a año y hay cada vez mayor número de pacientes diabéticos. Pero ¿y cómo estamos en Argentina con respecto al resto del mundo? Estamos más o menos parecidos al resto del mundo. Estamos más o menos en promedio. Sí, pero igual del 7% que se calculaba que iba a ser para el 2020, ya ahora el 2016 estamos en un 10%, es decir, 1 de cada 10, como vos dijiste, es un paciente diabético. Ahora, en Argentina, no sé, ya se puede hablar de epidemia, ¿verdad? En realidad se está hablando de una epidemia mundial. Claro. No solo en Argentina. Ahora, en Argentina marcaban que en el 2005 el porcentaje era del 8% y ahora es del 10%. ¿Puede haber evolucionado tanto o a lo mejor no se contaban bien antes? No, las estadísticas siempre fueron bien hechas. Lo que pasa es que, como yo dije al principio, los cálculos previstos fueron superados por la realidad. Ajá. La gente no ha cambiado sus malos hábitos y ha incorporado lo que no debe, el sedentarismo, la falta de actividad física, la mala alimentación, el abuso de consumo de grasa, de sodio, claro, de azúcares. Más allá de los pacientes y de la responsabilidad del paciente o de la gente en general, bueno, usted también mencionaba la cuestión genética o hereditaria, pero más allá de eso hay como una tendencia, el papel del Estado es como que está en falta en esto también, porque hay como una tendencia a consumir cada vez más alimentos repletos en grasas o con muchos carbohidratos, y no hay una regulación del Estado inclusive en el tema de publicitario. No, absolutamente, todo lo contrario. Todo lo contrario. La publicidad la industria es como que empuja a comer determinados tipos de alimentos en vez de beneficiar el consumo de alimentos saludables. Hace poco hablábamos con una nutricionista de las cantinas saludables, que fue una ley que se aprobó y que no se reglamenta y no se pone en vigencia y por lo tanto no se controla y por lo tanto no se cumple. Bueno, también hace años se había aprobado que en los famosos colegios primarios, en los recreos, la comida a que accedan los chicos sea una manzana, una fruta, una legumbre, y sin embargo todos los días se consumen cada vez más hidratos de carbono. Recién mencionaba una extensísima lista de razones o causas que pueden llevar a la diabetes, pero ¿cuál es la cuestión interna del cuerpo que más allá del factor que sea, produce que una persona se convierta en diabético? Bueno, en principio es un paciente que arrastra cosas durante años y la consecuencia de ese arrastre de cosas conlleva a la aparición de la diabetes. La diabetes tiene muchas veces un comienzo silencioso. Por eso es muy importante la difusión de las campañas de detección precoz de la diabetes. Porque a veces nosotros hacemos el diagnóstico después que el paciente ya es diabético hace 3, 4 años y no lo sabía. Entonces la detección tan simple como es medir la glicemia hoy en día debería facilitar el poder hacer un diagnóstico certero y a tiempo y evitar todas las complicaciones que hoy en día aparecen. Por ejemplo, un paciente que viene arrastrando un sobrepeso o es obeso de varios años y no va al médico y no se hace análisis y ya tiene hipertensión y tiene colesterol alto y no hace la dieta y no mejora su actividad física, sigue sedentario, va a terminar como consecuencia de todos esos factores probablemente teniendo chance de tener mucha más posibilidades de diabetes que una persona que tenga normativas mucho más saludables. ¿Existe todavía gente que lo descubre porque a lo mejor no le cicatrizan bien una herida? No tanto eso, sino que a veces lo descubre en un análisis de rutina. Ajá. Hay mucha gente que se hace un análisis por un chequeo general y descubre que ya tiene una glicemia mayor a 110, mayor a 126 sería el punto de corte para decir el paciente si tiene más de una glicemia de 126 ya es diabético.
Pero está el paciente que tiene glicemias internas y a veces tiene 115, 120, y se pueden hacer una serie de estudios para confirmar la mayor o menor chance de que ese paciente termine en diabetes. Hay estadísticas que indican que hay muchísima gente en Argentina que no sabe que tiene diabetes. Casi el 50%. Ahí está. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que hay que tener en cuenta para detectar si tenés diabetes o hacerte un análisis de En realidad, rutina? a veces cuando los síntomas llegan, ya estamos atrasados. Porque el paciente debuta generalmente con lo que se llama poliuria, polidipsia, es decir, orina mucho, toma mucho líquido. Si había aumentado de peso los años anteriores, empieza a bajar de peso rápidamente, se siente más cansado, tiene alteraciones de la visión, tiene alteraciones en la diuresis, porque orina de noche y orina de día, tiene necesidad de tomar mucho líquido. Pero en general, por eso yo recalcaba recién, que antes de llegar a los síntomas, lo ideal sería hacer el diagnóstico antes de que el paciente tenga todos los síntomas de diabetes. Claro. ¿No es necesario hacerse un análisis de glicemia para saber? Sí, el análisis es la glicemia. Es la glicemia. En base a la glicemia y en base a lo que el paciente relata como historia de familia, antecedentes, predisposición, uno puede ampliar a esa glicemia, hacer una curva de tolerancia, a repetir glicemias en estados de ayuno y en estados postprandiales después de comidas, hacer marcadores que marcan el promedio de glicemia de los últimos 3 meses de ese paciente. Es decir, hoy nosotros contamos con las herramientas desde el punto de vista médico y bioquímico para hacer un diagnóstico eficaz, certero y sobre todo temprano. ¿Tiene retroceso la glicemia o una vez que se la detecta se la controla y nada más que para... No, la glicemia. La glicemia tiene retroceso. Antes que llegue a ser es diabetes. igual que si a ustedes le dicen, bueno, usted tiene hipertensión. El médico regula la dieta, medica y la presión vuelve a su normalidad. Pero usted tiene que seguir cuidándose. En el diabético es lo mismo. El paciente que en algún momento escapa su valor de glicemia, a través de las medidas de dieta, de actividad física y de medicamentos, vuelve a poder lograr tener valores de glicemia normales, pero eso no quita que deje de ser diabético. Bien. Usted vio anteriormente cuando lo presentaba Susana el tema de la bomba de insulina, aprobada en los Estados Unidos y no sé lo que dirá la ANMAT acá si es que llega a la República Argentina. ¿Qué piensa usted? La bomba ya se viene usando ya en el país, claro, hay otros modelos no no tan sofisticados como el nuevo. En realidad la bomba se usa fundamentalmente en pacientes con diabetes tipo 1, es decir, los diabéticos que por razones genéticas lesionan el páncreas y no dejan de producir de un día para el otro insulina. Entonces se reemplaza la utilización de la insulina subcutánea a través de la bomba. Y hoy en día la bomba nueva tiene la ventaja de que hace un monitoreo continuo de glicemia y se regula automáticamente. Cuando el paciente tiene necesidad de infundir insulina, la bomba se abre y dispara insulina. Cuando el paciente logra niveles normales de glicemia, la bomba automáticamente se para y deja de infundir insulina. Sí. ¿Qué correspondencia o relación hay entre la diabetes y el riesgo coronario? Yo tengo una experiencia de un amigo... Es la tercera causa de riesgo de muerte cardiovascular. Claro. La tercera enfermedad. O sea que el paciente diabético tiene 3 veces más chance de tener infarto, 3 veces más chance de morir de un infarto masivo o de tener una ACV. Sí, pero es que la diabetes, si está avanzada, desde que sigue avanzando, crea arterias viejas rápidamente dentro del organismo. El paciente a veces nos dice, ¿cómo puede ser que a mí me haya pasado esto? Tuve un infarto, tuve una acidez y ahora yo tengo la glicemia controlada y normal. El problema es cómo el paciente manejó su diabetes los primeros 5 a 10 años. Esa es la gran... Del diagnóstico. Claro, a partir del diagnóstico. Si ese paciente se cuidó, probablemente tenga una sobrevida normal y las arterias envejezcan en tiempo y en forma como cualquier otro paciente. Pero si ese paciente no se cuidó y se asusta y se cuida después del susto, ya las chances de tener una complicación a nivel cardiovascular, a nivel de la vista, a nivel renal, a nivel de la circulación de los miembros inferiores es mucho mayor. El logo de este año de la Asociación Argentina de Diabetes es Ojo con la diabetes, y no es por casualidad, porque sigue siendo la diabetes la causa número 1 de ceguera en la población. Claro, ojo con la diabetes. Cuando hablábamos antes de las causas y los motivos, hay como una especie de conocimiento popular, si se quiere, o de idea popular de que la diabetes tiene una relación directa con todo lo dulce, ¿no? Que todo aquello que es dulce produce en demasía diabetes. Hay cosas que son, digamos, que producen o la producen en mayor tiempo a una diabetes que otros, o es como que todo conduce siempre al mismo lugar. En realidad el problema está en el desequilibrio que el paciente hace de su dieta. Porque si nosotros hacemos una dieta normal, el 50% de nuestras calorías aportan los hidratos de carbonos. Lo que vos tenés que lograr es que el paciente vuelque más la ingesta de hidratos de carbono a través de las verduras y las frutas y los disminuya a través de las harinas y los dulces. Entonces, de esa forma,
los hidratos de carbono no producen el pico glicémico que produce el consumo directo de azúcares o de harinas. Claro, claro. Y la regulación pancreática es mucho más fácil. La última, yo quiero hacer dos más rapiditas. Una, la diabetes puede retroceder si cambió, independientemente del daño que ya produjo en las arterias, puede retroceder los niveles de diabetes si nos disciplinamos en la ingesta Absolutamente, de comida. sí. Por eso es tan importante. Podemos regular al paciente de forma tal que lo que se dañó no se siga dañando, claro, y evitar lo que no se dañó. Bien. ¿Y qué impacto, qué importancia tiene la actividad física en esto? La actividad física es importante. Nosotros siempre le decimos al paciente, el tratamiento tiene 3 patas y las 3 patas son igual de importancia. Si uno desequilibra una de las 3 patas, probablemente los valores no sean los adecuados. Actividad física, dieta y medicación. Y hoy en día, así como se mejoró la aplicación de insulina a través de las bombas, también hay un montón de fármacos orales, de los llamados hipoglucemiantes orales, de nuevas generaciones que mejoran aún más el control y la normalización de la glicemia. Es decir, hay nuevos medicamentos permanentemente. Permanentemente van saliendo todos los años grupos distintos de medicamentos que ayudan al mejor control de la diabetes. ¿Cuán lejos estamos de la cura de la enfermedad, doctor? Y estamos todavía a distancia porque se está hablando de una vacuna, se está hablando de un páncreas artificial, pero en realidad cuando salgan esas posibilidades van a estar más que nada destinadas a diabéticos tipo 1 o a diabéticos ya con muchas complicaciones. El diabético, por eso no insistimos nosotros tanto en el consultorio, el diabético hoy en día, el tipo 2, el mayor de 40 años, el que representa el 95% de los diabéticos que nosotros vemos todos los días, tiene la chance importante de ser diabético, controlarse lo mismo que un hipertenso, que un paciente con colesterol alto. Convivir con la enfermedad y no tener complicaciones. Muchísimas gracias, doctor, clarísimo, como siempre. Lo más importante es hacerte el análisis de rutina por lo menos una vez al año, doctor, sería, ¿no? Una vez al año y en los pacientes con predisposición por lo menos 2 veces. Ahí está.